Sus ojos, grandes y cansados para alguien tan pequeña, recorrían el vehículo una y otra vez, como si su mente se negara a aceptar lo que tenía enfrente. Ese autobús viejo, cubierto de barro hasta las ventanas, era todo lo que le habían dado. Eso era el pago. 19 años. 19 años de la vida de su madre, entregados a esa mansión imponente que ahora se alzaba detrás de ella, limpia, elegante, indiferente. 19 años limpiando pisos que no eran suyos, cocinando comidas que nunca probó, cuidando hijos ajenos mientras la suya crecía sola en una habitación prestada. 19 años, para terminar así. La niña tragó saliva. Su madre había muerto hacía apenas 3 semanas. Una fiebre mal cuidada. Un mañana vemos al médico. Un mañana que nunca llegó. Y cuando el ataúd bajó a la tierra, la niña creyó, aunque fuera por un segundo, que todo ese sacrificio significaría algo. Que alguien diría, tu madre fue importante. Ella dejó algo aquí. Esto también es tuyo. Pero no. El administrador de la mansión había sido claro, frío, correcto en exceso. Esto es lo único que corresponde. El autobús viejo del fondo. Ya no sirve, pero es suyo si lo quiere, como si estuviera haciendo un favor. La niña apretó los puños dentro de los bolsillos del abrigo gastado. Sentía el pecho apretado, no solo por la tristeza, sino por algo más profundo, más difícil de nombrar. La humillación. No era solo pobreza, era el mensaje. Era como si el mundo le estuviera diciendo que la vida de su madre no había valido nada. Si esta historia ya te está apretando el pecho, si alguna vez sentiste que alguien dio todo y aún así fue olvidado, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos historias que duelen, pero también sanan, historias que recuerdan que ninguna vida entregada con amor es invisible. La niña dio un paso más hacia el autobús. El barro se le subió hasta los tobillos. Cada movimiento costaba, como si incluso caminar hacia ese pago fuera una prueba más, una última burla. Pasó la mano por la carrocería oxidada. El metal estaba frío, abollado, cubierto de años de abandono. «Mamá», susurró sin darse cuenta. Su madre solía decirle que el trabajo honesto siempre dejaba algo bueno al final, que la paciencia era una semilla, que aunque nadie mirara, el esfuerzo tenía memoria. Pero en ese momento, frente a ese autobús inútil, esas palabras parecían un cuento bonito, y nada más. Desde la mansión nadie observaba. Las ventanas cerradas reflejaban el cielo gris. No había despedidas. No había agradecimientos. La niña entendió entonces algo que la hizo sentirse más sola que nunca. Ya no le debía nada a ese lugar, pero ese lugar tampoco sentía deber alguno hacia ella. El viento movió suavemente unas hojas secas. El silencio pesaba. La niña subió el primer escalón del autobús con dificultad. La puerta estaba torcida, medio atascada. Tuvo que empujar con todo su cuerpo para abrirla. El interior era oscuro. Olía a óxido, a humedad, a tiempo detenido. Por un instante dudó. No sabía por qué estaba entrando. Tal vez por necesidad, tal vez por rabia, tal vez porque no tenía a dónde ir. Dentro, el suelo estaba cubierto de barro seco. Los asientos rotos parecían esqueletos alineados. Era evidente que nadie había puesto un pie ahí en años, y sin embargo, algo la hizo avanzar. Su corazón latía rápido, cada paso resonaba más fuerte de lo que debería. El mundo exterior quedó atrás cuando la puerta se cerró sola con un golpe sordo, empujada por el viento. La niña se quedó quieta, respiró hondo. En ese silencio espeso, con el olor del pasado rodeándola, sintió por primera vez desde la muerte de su madre algo distinto al vacío. No era esperanza aún, pero tampoco era nada. Era expectativa. Se sentó en uno de los asientos menos rotos.
Sus piernas colgaban, sus manos seguían sucias de barro. Miró alrededor, como si ese autobús pudiera hablarle, como si escondiera una respuesta que el mundo de afuera le había negado. Si esto es todo lo que nos dejaron, pensó, entonces tendré que descubrir por qué. No sabía que ese lugar, despreciado y olvidado, estaba a punto de convertirse en el punto exacto donde su vida comenzaría a cambiar. No sabía que ese autobús no estaba allí por casualidad, ni que el barro que lo cubría ocultaba más que abandono, y mucho menos imaginaba que, en ese silencio oxidado, la historia de su madre aún no había terminado. La madre de la niña había llegado a la mansión 19 años atrás, con una maleta pequeña y los sueños cuidadosamente doblados para que no ocuparan espacio. Nadie le preguntó su nombre completo. Para la mayoría era solo la mujer de la limpieza, la que siempre estaba antes de que amaneciera y se iba cuando ya nadie miraba, la que conocía los pasillos mejor que los dueños, la que caminaba en silencio para no molestar, la que aprendió a borrar su propia presencia para que el trabajo quedara. Vivía en una habitación al fondo de la propiedad, detrás de la lavandería. Era un cuarto angosto, con una ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz, pero para ella era suficiente. Allí crió a su hija, primero envuelta en mantas prestadas, luego sentada en una cama que chirriaba, escuchando historias en voz baja para no despertar a nadie más. La niña creció entre el olor a jabón, el sonido constante del agua y el eco distante de risas ajenas. Aprendió temprano a no pedir demasiado, a no estorbar, a hacerse pequeña cuando el mundo se volvía grande y ajeno. Su madre, en cambio, nunca se hizo pequeña por dentro. Trabajaba con una precisión casi devota. Cada piso relucía, cada objeto volvía a su lugar exacto, no por obligación, sino porque creía, con una fe silenciosa, que el orden era una forma de respeto, que hacer bien las cosas, aunque nadie aplaudiera, era una manera de dejar huella. Cuando la niña enfermaba, la madre la cargaba en la espalda mientras seguía trabajando. Cuando no había dinero para zapatos nuevos, remendaba los viejos con paciencia infinita. Nunca se quejaba frente a su hija. Jamás permitió que la amargura se sentara a la mesa con ellas. Algún día, le decía mientras le trenzaba el cabello, todo esto va a tener sentido. La niña no entendía qué significaba ese algún día, pero se aferraba a la forma en que su madre lo decía, como si fuera una promesa que no dependía de nadie más. Los años pasaron. La niña creció viendo cómo su madre envejecía demasiado rápido. Las manos se le llenaron de grietas, la espalda se le encorvó, la tos apareció y nunca se fue del todo. Pero cada mañana, la mujer se levantaba antes que el sol, se colocaba el uniforme gris y salía sin hacer ruido. A veces la niña la miraba desde la cama y sentía un nudo en el pecho que no sabía explicar. Sabía que esa mansión lo tenía todo, menos gratitud. Las personas iban y venían, fiestas, celebraciones, risas que nunca cruzaban la puerta del fondo, y sin embargo, la madre seguía ahí, porque necesitaba el trabajo, porque tenía una hija, porque había aprendido que el sacrificio, aunque invisible, era necesario. En 19 años nadie le ofreció un contrato digno. Nadie le habló de beneficios, ni de futuro. Todo era promesas vagas y silencios largos, y aún así ella permaneció. No por la mansión, por su hija. La niña creció escuchando historias inventadas por su madre, relatos donde los humildes siempre encontraban un lugar, donde la justicia tardaba pero llegaba. Esas historias eran su refugio, su manera de entender un mundo que parecía inclinarse siempre hacia los mismos. El día que la madre enfermó de verdad, la mansión siguió igual. Nadie notó que ella ya no limpiaba con la misma fuerza. Nadie preguntó por qué se apoyaba más en las paredes.
Cuando finalmente no pudo levantarse, fue la niña quien pidió ayuda. Y aún así, todo fue lento, demasiado lento. La madre murió sin hacer ruido, como había vivido. Y después del entierro, vino el silencio definitivo. Nadie de la mansión asistió, nadie llamó, nadie preguntó por la niña, hasta el día en que la citaron solo para entregarle el pago, el autobús. Mientras la niña recordaba todo esto sentada dentro de ese vehículo oxidado, algo dentro de ella empezó a arder lentamente. No era odio, no era rabia pura. Era una mezcla pesada de tristeza y claridad. Entendió que su madre había dado más de lo que recibió, que el mundo no siempre devuelve lo justo, pero también entendió algo más profundo, que todo ese amor, todo ese esfuerzo silencioso no podían haber desaparecido sin dejar rastro. La niña apoyó la frente contra el respaldo del asiento. Cerró los ojos. Por primera vez, en ese lugar abandonado, permitió que las lágrimas cayeran, no solo por la injusticia, sino por el cansancio de ser fuerte tanto tiempo. No sabía qué haría después, no sabía a dónde iría, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no dejaría que la historia de su madre terminara en barro y óxido, y aunque aún no lo sabía, ese autobús, el símbolo de la humillación, estaba a punto de convertirse en el testigo de algo que nadie en la mansión hubiera podido imaginar. La noche cayó más rápido de lo que la niña esperaba. Desde el interior del autobús, el cielo se volvió de un gris pesado, casi negro, como si el día también hubiera decidido marcharse sin despedirse. El frío comenzó a colarse por las rendijas rotas, recorriéndole la espalda, instalándose en los huesos. La niña se encogió sobre el asiento. No tenía hambre todavía, pero el cuerpo ya empezaba a reclamar. No había comido bien desde el funeral. No porque no quisiera, sino porque el dinero había desaparecido junto con su madre, y las sobras nunca alcanzan cuando el futuro se queda vacío. Escuchó un ruido afuera. Voces. Se asomó por una de las ventanas manchadas de barro y vio luces acercándose desde la mansión. No eran luces de ayuda, eran linternas que se movían con prisa, acompañadas de pasos firmes. La niña sintió el miedo subirle a la garganta. La puerta del autobús se sacudió de pronto. Un golpe seco, luego otro. «Oye, esto no es un refugio», dijo una voz masculina, áspera. «No puedes quedarte aquí». Ella no respondió. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, como si hacerse invisible fuera posible. «Ya le dimos lo que correspondía», continuó la voz. «No queremos problemas, lo que correspondía». Las palabras pesaron más que el frío. El hombre golpeó una vez más la puerta, con menos fuerza esta vez, como si no valiera la pena insistir. Luego, los pasos se alejaron. Las luces desaparecieron una por una, tragadas por la distancia. La niña esperó varios minutos antes de moverse. Cuando estuvo segura de que nadie regresaría, dejó escapar el aire que había estado reteniendo. Las manos le temblaban, no solo por el frío, sino por la certeza brutal de que no era bienvenida en ningún lugar. El autobús, viejo y abandonado, era lo único que no la había echado. Pasaron las horas. El viento golpeaba la carrocería con gemidos largos. El sonido del barro moviéndose parecía un animal, respirando debajo del suelo. La niña se preguntó cuántas noches así había pasado su madre, preocupándose en silencio, sin nadie que lo supiera. Intentó dormir, pero cada ruido la despertaba. Cada crujido la hacía pensar que volverían para sacarla. El miedo se mezclaba con el cansancio y ambos se volvían insoportables. Al amanecer, la lluvia regresó. Gotas pesadas golpeaban el techo del autobús, filtrándose por pequeños agujeros. El agua comenzó a caer sobre el suelo, formando charcos. La niña movió los pies para no mojarlos, pero era inútil. El frío ya no solo dolía, quemaba. Pensó en salir, en caminar, en alejarse de la mansión y del autobús,
aunque no supiera a dónde ir. Pero cada vez que se levantaba, una imagen regresaba a su mente, la cara cansada de su madre, diciéndole que resistiera un poco más. Resistir. Eso había hecho toda su vida. El estómago empezó a dolerle de verdad. El hambre se volvió una presión constante, una presencia que no se podía ignorar. Buscó en los bolsillos del abrigo, pero no había nada, ni una moneda, ni un papel, nada. La niña bajó del autobús bajo la lluvia. El barro se le hundía hasta los tobillos. Cada paso era un esfuerzo. Caminó alrededor del vehículo como si pudiera encontrar algo útil, algo olvidado. Nada otra vez. Desde allí, la mansión parecía aún más lejana, más cerrada, como si perteneciera a otro mundo, uno donde ella ya no existía. Fue entonces cuando algo cambió. Un sonido distinto. No venía de afuera, venía de adentro del autobús. La niña se quedó quieta, con el corazón acelerado. Escuchó con atención. No era viento, no era lluvia. Era un sonido hueco, irregular, como un golpe suave desde el interior. Regresó lentamente. Subió los escalones con cuidado. Dentro el ruido se repitió. Clong, debajo del último asiento. La niña se acercó despacio. Cada paso era una batalla entre el miedo y la curiosidad. Se agachó, apartó el barro seco con las manos temblorosas y vio algo que no había notado antes, una tapa metálica. Estaba oxidada, casi del mismo color que el suelo, oculta a simple vista, como si alguien la hubiera cubierto con intención. La niña apoyó la mano sobre ella. Sintió el metal frío, pero también algo más, una vibración leve, casi imperceptible, como si el autobús guardara un secreto que había esperado mucho tiempo para ser descubierto. Por un segundo pensó en detenerse, en no abrir nada, en no preguntar, pero luego recordó el rostro de su madre el último día, intentando sonreír aunque ya no tenía fuerzas, y entendió que seguir igual ya no era una opción. La niña respiró hondo. Afuera, la lluvia seguía cayendo. La mansión permanecía inmóvil. El mundo parecía haberle dado la espalda. Dentro del autobús, en cambio, algo estaba a punto de revelarse, y aunque aún no sabía qué encontraría, una certeza silenciosa comenzó a formarse en su interior. Ese no era el final que le habían asignado. La mano de la niña permaneció inmóvil sobre la tapa metálica durante varios segundos, no porque dudara de su existencia, sino porque algo dentro de ella le pedía cautela. El metal vibraba apenas, como si el autobús respirara. El sonido no era constante, iba y venía, y eso lo hacía aún más inquietante. Afuera la lluvia seguía golpeando el techo con fuerza, como si el cielo quisiera borrar cualquier huella del pasado. El barro se acumulaba alrededor de las ruedas, sellando al autobús en su lugar, transformándolo lentamente en algo más que un vehículo abandonado. En una decisión que no fue pensada, sino sentida, la niña envolvió sus dedos alrededor del borde de la tapa. Tiró. No se movió. Tiró de nuevo, usando más fuerza. El óxido crujió, protestó, pero se dio apenas unos centímetros. Un olor distinto emergió de la abertura, aire encerrado, viejo, pero no muerto, un aire que había estado esperando. La niña retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. No sabía qué estaba abriendo, no sabía si era seguro, pero sabía algo con absoluta claridad. No tenía a dónde más ir. Empujó con ambas manos. La tapa se abrió por completo con un chirrido agudo que resonó en el interior del autobús. Debajo se reveló una abertura oscura, una especie de compartimiento que no figuraba en ningún recuerdo que ella tuviera del lugar. Una escalera metálica descendía hacia la oscuridad. La niña encendió la linterna pequeña que llevaba desde el funeral. Apenas funcionaba, pero era suficiente para romper la negrura. El haz de luz iluminó paredes cubiertas de polvo, cables antiguos, marcas de uso humano. Alguien había estado ahí antes.
Ese pensamiento le erizó la piel. Descendió el primer escalón con cuidado. El metal estaba frío y húmedo. Cada paso hacía eco, un sonido profundo que parecía venir de muy lejos. Cuando bajó el último escalón, se encontró en un espacio bajo el autobús, un compartimiento oculto, sorprendentemente amplio. No era un simple hueco, era un refugio improvisado. Había restos de mantas viejas, cajas de madera, incluso una mesa pequeña cubierta de polvo. El lugar estaba sellado del exterior, protegido del viento y la lluvia. No era cómodo, pero era seguro. La niña sintió un nudo en la garganta. Ese espacio no había sido creado por casualidad. Alguien lo había preparado. Alguien había pensado en esconderse ahí, en sobrevivir. Se sentó en el suelo abrazándose las rodillas. Por primera vez en días no sentía el viento directo en la cara. El frío seguía ahí, pero era distinto, menos agresivo. El refugio la envolvía. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, comenzó a notar más detalles, marcas en la pared, palabras escritas con carbón, casi borradas por el tiempo. No podía leerlas del todo, pero reconocía el trazo cuidadoso, como el de alguien que no quería ser olvidado. El silencio del lugar no era vacío, era expectante. La niña pasó la mano por una de las cajas. Estaba cerrada con una cuerda vieja. La tocó apenas, pero no la abrió. Algo le decía que aún no era el momento. Primero necesitaba entender. Subió de nuevo al autobús y cerró la tapa con cuidado. El sonido del mundo exterior quedó amortiguado. La lluvia se convirtió en un murmullo distante. El autobús ya no parecía un castigo. Se había transformado en una frontera entre ella y todo lo que la había rechazado. Decidió quedarse, no por comodidad, por supervivencia. Durante el resto del día, la niña exploró el lugar con atención. Encontró una lata vieja con fósforos húmedos, una manta que aún podía usarse y una bolsa con pan duro, olvidado pero comestible. Cada hallazgo era una pequeña victoria silenciosa. Comió despacio, con cuidado, como su madre le había enseñado. Cada bocado le devolvía un poco de fuerza. Cada respiración dentro del refugio le devolvía un poco de control. Al caer la noche, el miedo regresó, pero ya no era paralizante. Ahora venía acompañado de una chispa nueva, determinación. La niña se recostó en el refugio, envuelta en la manta. Cerró los ojos, pero no durmió de inmediato. Pensó en su madre, en sus manos cansadas, en sus palabras suaves. «Resiste», la escuchó decir en su memoria. «No todo se revela de una vez». Un ruido lejano la sacó de sus pensamientos. Pasos. Esta vez no venían de la mansión, venían del camino trasero. Voces apagadas. Alguien más se movía en la oscuridad. La niña contuvo la respiración, apretándose contra la pared del refugio. El autobús, inmóvil y cubierto de barro, hacía su trabajo: ocultarla. Los pasos pasaron de largo. El peligro se alejó. Y en ese instante la niña comprendió algo fundamental. Ese lugar no solo la escondía, la protegía. No sabía por cuánto tiempo podría quedarse. No sabía si el mundo volvería a golpear la puerta, pero sabía que, por primera vez desde la muerte de su madre, tenía una elección: permanecer invisible o descubrir por qué ese refugio existía. Y aunque aún no se atrevía a abrir las cajas ni a leer las palabras en las paredes, algo en su interior ya había decidido. El autobús lleno de barro no era el final de la historia. Era el comienzo de una verdad que había sido enterrada junto con demasiadas injusticias. El silencio no llegó de golpe, se fue formando lentamente, como una niebla espesa que se cuela sin permiso y termina ocupándolo todo. Dentro del refugio oculto bajo el autobús, la niña comenzó a notar que el mundo exterior ya no dictaba el ritmo de sus pensamientos. La lluvia se había vuelto un murmullo lejano. El viento,
Apenas un suspiro apagado. Lo que quedaba era ella, y ese lugar que parecía observarla en silencio. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. El refugio no era grande, pero tampoco claustrofóbico. Tenía el tamaño justo para que alguien hubiera sobrevivido allí durante un tiempo. Esa idea regresaba una y otra vez, golpeándole la mente con suavidad, como una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Quién había estado allí antes? La linterna iluminaba las paredes con una luz temblorosa. La niña pasó el haz lentamente, deteniéndose en los detalles que antes había evitado. Las marcas en la pared no eran simples manchas. Eran líneas, trazos repetidos. Algunas parecían contar días o noches. Se acercó. Pasó los dedos por una de las marcas. El polvo se levantó un poco. El trazo estaba hecho con cuidado, no con desesperación. Eso la inquietó más que cualquier ruido. Alguien había tenido tiempo. Alguien había esperado. El estómago le rugió, recordándole que el cuerpo seguía ahí, reclamando. Comió el último trozo de pan duro despacio, saboreando incluso su aspereza. No sabía cuándo volvería a encontrar algo más. Después volvió el silencio. Las horas parecían alargarse dentro del refugio. Sin luz natural, el tiempo se volvía una sensación difusa. La niña se recostó, abrazándose a la manta vieja. El cansancio la empujaba hacia el sueño, pero la mente se resistía. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes regresaban sin permiso. El rostro de su madre inclinándose para besarle la frente. Las manos agrietadas limpiando pisos interminables. La voz del administrador diciendo que eso era lo que correspondía. La injusticia no gritaba, susurraba. Y ese susurro era más difícil de ignorar. La niña abrió los ojos de nuevo. La linterna iluminaba una de las cajas de madera. Seguía cerrada, la cuerda vieja pero firme. Bastaría un tirón para abrirla. No lo hizo. Había aprendido sin saber cuándo que algunas verdades necesitaban el momento adecuado, que forzarlas solo traía más dolor. Así que esperó. Escuchó. El autobús crujió levemente como si se acomodara en el barro. Un sonido profundo recorrió la estructura, haciéndola estremecerse. La niña contuvo la respiración, pero nada más ocurrió. El refugio volvió a quedarse quieto. Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. No fue una revelación clara, fue una sensación. Una calma extraña que no coincidía con la situación. Estaba sola, escondida, con hambre y frío. Y aún así, el pánico había cedido espacio a algo más denso. Atención, como si el lugar le pidiera que estuviera presente, que mirara de verdad. La niña se sentó de nuevo y apuntó la linterna hacia el techo bajo del refugio. Allí, entre cables viejos y manchas de humedad, vio algo que no había notado antes. Un símbolo pequeño, casi borrado. Parecía una inicial, o tal vez un nombre incompleto. Intentó limpiarlo con la manga del abrigo, pero el polvo estaba incrustado. Aún así, pudo distinguir un trazo curvo, seguido de una línea recta. No sabía qué significaba, pero el gesto le provocó un escalofrío. No era un escondite improvisado, era un lugar pensado. La niña volvió a apoyar la espalda contra la pared. El silencio se hizo más pesado, no por amenaza, sino por expectativa, como si algo estuviera a punto de ocurrir, pero no aún. Como si el refugio mismo estuviera esperando que ella estuviera lista. Cerró los ojos. Por primera vez desde la muerte de su madre, se permitió no pensar en el mañana, no en cómo sobreviviría, ni en a dónde iría. Solo respiró. Sintió el latido de su corazón, el peso de su cuerpo cansado, y en esa quietud escuchó algo que no venía del exterior. Un recuerdo. No todo se entiende de inmediato.
le decía su madre cuando la niña preguntaba por qué las cosas eran tan injustas. A veces hay que quedarse un poco más y mirar con otros ojos. La niña abrió los ojos. Miró de nuevo las cajas, las marcas, el símbolo, el refugio entero. Tal vez ese quedarse un poco más no era solo resistencia. Tal vez era una invitación. Pasaron más horas. El frío regresó, pero ahora ella sabía cómo acomodarse para conservar el calor. El miedo seguía ahí, pero se había vuelto más bajo, más controlable. De pronto, un sonido seco rompió el silencio. No venía de afuera. Venía del interior del refugio, un golpecito, luego otro. No era fuerte. Era como si algo se hubiera movido por su propio peso. La niña se incorporó de inmediato, el corazón acelerado. Apuntó la linterna hacia las cajas. Una de ellas se había desplazado apenas unos centímetros. La niña se quedó inmóvil, observando. No había viento, no había vibración. Tragó saliva. El refugio, que hasta entonces había sido silencio, ahora parecía despertar. Se levantó despacio y se acercó a la caja que se había movido. La cuerda estaba intacta, pero la tapa no estaba tan bien encajada como antes, como si el paso del tiempo hubiera aflojado algo, o como si ya no hiciera falta mantenerlo oculto. La niña apoyó la mano sobre la tapa. No la abrió, aún no. En lugar de eso, se sentó frente a ella, cruzando las piernas. Respiró hondo varias veces, intentando calmar el temblor en sus manos. No sabía qué encontraría, pero sabía que lo que fuera no sería pequeño, porque nada en ese lugar había sido pequeño. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Estaba cargado, denso, lleno de significado, como el momento justo antes de una confesión largamente guardada. La niña cerró los ojos por última vez antes de dormir. Esta vez el sueño llegó. No fue profundo, no fue largo, pero fue suficiente para darle fuerzas. Y mientras dormía, el refugio permaneció quieto, como si respetara ese descanso breve, como si supiera que al despertar la niña estaría lista para escuchar lo que ese lugar había guardado durante tanto tiempo. Porque el silencio no era vacío, era memoria. Y estaba a punto de hablar. La niña despertó con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era alivio. Era como si algo invisible la hubiera llamado por su nombre mientras dormía. Abrió los ojos despacio. El refugio seguía igual. Las paredes bajas, el polvo suspendido en el aire, la linterna apagada a su lado. Por un momento, dudó de si todo lo ocurrido había sido solo un sueño nacido del cansancio. Pero entonces vio la caja. Seguía ahí, ligeramente desplazada, esperando. Se sentó y encendió la linterna. La luz volvió a recorrer el espacio, pero esta vez nada parecía igual. El refugio ya no se sentía como un escondite ajeno. Era íntimo, como si alguien hubiera dejado parte de sí allí, con la esperanza de que un día fuera encontrado. La niña se acercó a la caja sin pensar demasiado. Ya no había espacio para la duda. Se arrodilló frente a ella y tomó la cuerda con ambas manos. Tiró. La cuerda se dio con un chasquido seco. El sonido resonó en el refugio como un latido. La tapa se abrió lentamente, levantando una nube de polvo que la hizo toser. La niña agitó la mano frente a su rostro y apuntó la linterna hacia el interior. No encontró dinero, ni joyas, ni nada que brillara. Encontró papeles, cuadernos viejos atados con una cinta descolorida, cartas dobladas con cuidado, un pequeño marco de madera con una fotografía en blanco y negro. La niña tomó el marco primero. La imagen mostraba a una mujer joven, de pie frente a la misma mansión, muchos años atrás. Sonreía con timidez, como quien no está acostumbrado a ser fotografiado. La niña sintió un golpe en el pecho al reconocer ese rostro. Era su madre. Más joven, más entera, pero inconfundible.
Las manos de la niña comenzaron a temblar. Bajó el marco y tomó uno de los cuadernos. La tapa estaba gastada, manchada por el tiempo. Lo abrió con cuidado. La letra era clara, ordenada, con trazos que la niña conocía demasiado bien. Era la letra de su madre. La primera página no tenía fecha, solo una frase escrita con firmeza. Si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepa que mi vida no fue en vano. La niña dejó escapar un sonido ahogado. Se llevó una mano a la boca, intentando contener el temblor que recorría su cuerpo. Pasó a la siguiente página. Su madre había escrito durante años. No quejas, no reclamos. Relatos. Había descripciones de los días largos, de los silencios de la mansión, de la forma en que observaba a su hija dormir para recuperar fuerzas. Había pensamientos que nunca dijo en voz alta, miedos que ocultó para protegerla. Y también había algo más. La niña pasó varias páginas hasta encontrarlo. Un nombre. No era el de su madre. Era el de uno de los antiguos dueños de la mansión. La letra se volvía más tensa en esas páginas, más cuidadosa. Su madre relataba cómo, años atrás, había sido testigo de algo que no debía ver. Documentos escondidos, conversaciones susurradas, una herencia manipulada, un despojo silencioso. La mansión no siempre había pertenecido a quienes ahora la habitaban, y su madre lo sabía. La niña sintió que el aire le faltaba. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, el cuaderno abierto sobre las piernas. Cada palabra caía como una gota pesada dentro de su pecho. Su madre no solo había trabajado allí, había protegido un secreto que, de haber salido a la luz en su momento, la habría puesto en peligro. Por eso el silencio, por eso el refugio, por eso los cuadernos enterrados bajo un autobús olvidado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que la niña pudiera detenerlas. No eran solo de tristeza, eran de comprensión. Todo ese cansancio, toda esa paciencia, toda esa fe en que algún día tendría sentido. Su madre había resistido no solo por amor, sino por verdad. La niña abrazó el cuaderno contra el pecho, el llanto la sacudió en silencio, profundo, como si por fin pudiera llorar todo lo que había guardado durante años. El refugio no la interrumpió. El autobús no crujió. El mundo, por primera vez, no la apuró. Cuando el llanto cedió, la niña respiró hondo varias veces, miró la fotografía otra vez. No estaba sola, susurró. Nunca lo estuviste. Abrió otra carta. Esta estaba dirigida a ella. No llevaba su nombre, pero no había duda. Para mi hija, comenzaba. La letra temblaba un poco más. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Perdóname por no haberte contado todo. Quería protegerte. Quería que tu infancia no cargara con verdades tan pesadas. La niña leía con dificultad, limpiándose las lágrimas con la manga. No sé cuándo será el momento correcto, pero sé que llegará. Y cuando llegue, confía en lo que sientas. La verdad siempre encuentra a quien puede sostenerla. Las manos de la niña dejaron de temblar, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque algo nuevo había nacido dentro de ella. Claridad. La injusticia ya no era solo una herida, era una historia incompleta, y ella era la única que podía continuarla. Cerró el cuaderno con cuidado y lo volvió a colocar en la caja, junto con las cartas y la fotografía. No las escondió del todo. Las acomodó como quien ordena algo que pronto volverá a abrir. El refugio había cumplido su función. Ya no era solo un escondite. Era un legado. La niña se puso de pie. Se sentía distinta, no más fuerte físicamente, pero sí más erguida por dentro. Como si la voz de su madre caminara ahora a su lado. Aún no sabía qué haría con esa verdad. Aún no sabía cómo enfrentar al mundo, pero sabía algo con certeza absoluta. El autobús lleno de barro
No había sido una burla del destino, había sido una puerta, y al cruzarla, la niña ya no era solo una huérfana olvidada, era la guardiana de una verdad que cambiaría todo. La niña salió del refugio cuando el sol ya comenzaba a inclinarse. La luz del atardecer atravesaba los árboles y se colaba por las rendijas del autobús cubierto de barro, tiñéndolo de un color dorado que nunca antes había notado. Por un instante se detuvo a observarlo desde afuera. Aquel objeto que había sido su último recurso, su escondite desesperado, ahora parecía distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Respiró hondo. El aire frío llenó sus pulmones y le recordó que seguía allí, que el mundo no se había detenido por su revelación. La mansión seguía en pie. Las injusticias seguían sin resolverse. Nadie sabía lo que ella acababa de descubrir. Todavía. Caminó despacio entre los árboles, sosteniendo la linterna apagada en la mano como si fuera un amuleto. Cada paso era más firme que el anterior. No había euforia, ni rabia descontrolada. Lo que sentía era algo más profundo, determinación silenciosa. Durante años había vivido reaccionando, huyendo, adaptándose, soportando. Ahora, por primera vez, sentía que podía elegir, pero elegir no era fácil. La verdad que su madre había guardado no era liviana, no era una historia que pudiera contarse sin consecuencias. Revelarla implicaba enfrentarse a personas con poder, con dinero, con influencias. Implicaba exponerse, dejar de ser invisible. Y ser visible siempre había sido peligroso. La niña se detuvo al borde del bosque y miró hacia la mansión, apenas visible entre los árboles. A esa distancia parecía tranquila, incluso hermosa. Nadie imaginaría lo que había ocurrido entre esas paredes, ni lo que aún se ocultaba. Recordó a su madre regresando cansada, con la ropa impregnada de olor a productos de limpieza, con la espalda encorvada y la mirada siempre atenta. Recordó cómo le sonreía incluso en los días más duros, como si quisiera convencerla y convencerse de que todo valía la pena. «No voy a desperdiciarlo», susurró la niña. «No esta vez». La noche comenzó a caer lentamente. El cielo se pintó de tonos violetas y azules profundos. La niña sabía que no podía regresar al refugio esa noche. Algo dentro de ella se resistía a esconderse de nuevo. Necesitaba pensar, necesitaba planear. Se dirigió hacia un camino viejo que bordeaba la propiedad. Lo conocía bien. Lo había recorrido en silencio muchas veces, evitando ser vista. Esa noche, sin embargo, caminó con la cabeza en alto. No porque ya no tuviera miedo, sino porque había algo más fuerte que el miedo. Mientras avanzaba, las palabras de su madre resonaban en su mente. La verdad siempre encuentra a quien puede sostenerla. ¿Puedo sostenerla?, se preguntó en voz baja. No tenía respuestas claras. No sabía cómo actuaría un adulto en su lugar. No tenía aliados, ni dinero, ni protección. Solo tenía los cuadernos y su memoria, pero también tenía algo que antes no tenía, un motivo. La niña se sentó sobre una roca al costado del camino y apoyó la espalda contra un árbol. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Cada escena parecía ahora tener un significado nuevo. Las miradas esquivas en la mansión, los silencios abruptos cuando ella entraba en una habitación, las órdenes dichas a media voz. Todo encajaba. No era paranoia, no era casualidad. Habían sabido que su madre sabía demasiado, y aún así la habían explotado durante 19 años. La niña apretó los puños, no con odio, sino con una claridad firme. No quería venganza impulsiva, no quería gritar ni destruir sin sentido, quería justicia.
Pero la justicia no siempre llega de golpe. A veces se construye paso a paso, con paciencia, con inteligencia, con tiempo, y ella tenía tiempo. Abrió los ojos y miró el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Pensó en lo fácil que habría sido rendirse, aceptar el autobús lleno de barro como un final cruel y seguir huyendo hasta desaparecer. Pero su madre no había desaparecido. Había dejado huellas, había dejado pruebas, había dejado una semilla. La niña comprendió algo fundamental en ese momento. No estaba obligada a actuar de inmediato. Podía observar, aprender, esperar. La transformación no sería ruidosa. No empezaría con un enfrentamiento ni con acusaciones. Empezaría dentro de ella, cambiando la forma en que se veía a sí misma. Ya no era solo la hija de una empleada explotada. Ya no era solo una huérfana sin recursos. Era la heredera de una verdad incómoda. Y las verdades incómodas, tarde o temprano, salen a la luz. Se puso de pie y sacudió la tierra de su ropa. La noche ya era cerrada, pero sus pasos no vacilaron. Sabía a dónde ir. No a la mansión, no al refugio, sino a un lugar donde pudiera observar sin ser vista, un punto intermedio. Desde allí vigilaría, escucharía, juntaría piezas. La niña caminó con calma, como quien ya no huye, sino avanza con cuidado. Cada sonido del bosque, cada crujido, ya no la sobresaltaba. Todo parecía formar parte de un mismo ritmo. El mundo no se había vuelto más amable. Ella se había vuelto más consciente. Al llegar a un claro elevado, se detuvo. Desde allí podía ver parte de la propiedad, las luces encendiéndose una a una en la mansión, gente moviéndose detrás de las ventanas, ajena a lo que dormía bajo el barro, ajena a la decisión silenciosa que acababa de tomar una niña. «Esto recién comienza», murmuró. No había promesas grandilocuentes, no juramentos dramáticos, solo una convicción tranquila, profunda. Su destino ya no estaría determinado por lo que le arrebataron, sino por lo que ella decidiría hacer con la verdad. La niña se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. No era felicidad plena, era algo mejor, esperanza con dirección. Y mientras la noche avanzaba, una certeza se asentó en su corazón. El mundo que la había ignorado durante años estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. La mañana llegó sin anuncios. No hubo música, ni señales grandiosas, ni un cambio abrupto en el mundo. El sol salió como siempre, iluminando la mansión, el bosque y el viejo autobús cubierto de barro con la misma indiferencia de todos los días. Pero para la niña nada era igual. Despertó en el claro elevado donde había pasado la noche. El cuerpo le dolía un poco, el estómago estaba vacío, pero su mente estaba serena. Por primera vez desde la muerte de su madre, no sintió urgencia por huir. Observó la mansión a lo lejos, ahora completamente visible bajo la luz del día. No sentía odio, no sentía sed de castigo, sentía responsabilidad. Bajó con cuidado del claro y caminó hacia el camino viejo. Mientras avanzaba, repasaba mentalmente todo lo que había leído, todo lo que había recordado. Sabía que no podía enfrentarlo sola, no todavía, pero también sabía que no debía cargar ese peso sin compartirlo con nadie. La verdad, para sanar, necesita ser escuchada. Horas más tarde, llegó a un pequeño pueblo cercano. Nadie allí la conocía bien. Era solo una niña más, con ropa gastada y mirada cansada. Pero había un lugar al que se dirigió sin dudar, una oficina modesta, con una placa antigua y una puerta que siempre parecía entreabierta. Allí trabajaba una mujer mayor que había conocido a su madre años atrás. No eran amigas íntimas, pero se habían cruzado lo suficiente como para reconocerse. La niña dudó antes de tocar la puerta.
No porque tuviera miedo de no ser creída, sino porque, al contar la verdad, dejaría de pertenecer solo a ella. Golpeó suavemente. «Sí», respondió una voz desde adentro. La niña entró despacio. La mujer levantó la vista y tardó unos segundos en reconocerla. Cuando lo hizo, sus ojos se humedecieron. «¿Eres la hija de...?» comenzó. «Sí», respondió la niña. «Vengo por ella». No dijo más. No necesitó hacerlo. Sacó de su mochila uno de los cuadernos. No todos, solo uno. El primero, el que hablaba de los inicios, del trabajo, del silencio. La mujer lo tomó con cuidado como si temiera romper algo frágil. Leyó en silencio durante varios minutos. Su expresión fue cambiando lentamente. Sorpresa, tristeza, incredulidad y finalmente una comprensión pesada. «Tu madre fue muy valiente», dijo al fin. «Más de lo que muchos imaginan». La niña asintió, no con orgullo, sino con una calma madura. «No quiero venganza», dijo. «Solo quiero que se sepa quién era y lo que hicieron». La mujer cerró el cuaderno y respiró hondo. «Eso llevará tiempo», advirtió, «y no será fácil». «Lo sé», respondió la niña, «pero no tengo prisa». Durante las semanas siguientes, las cosas comenzaron a moverse lentamente. No como un incendio, sino como una grieta que se abre en silencio. Personas empezaron a hacer preguntas, documentos antiguos fueron revisados, nombres olvidados reaparecieron en conversaciones incómodas. La niña no estuvo en el centro de todo, y así lo quiso. Siguió viviendo con sencillez, ayudada por personas que, al conocer la historia de su madre, decidieron no mirar hacia otro lado. No hubo milagros inmediatos. No hubo recompensas espectaculares. Hubo algo mejor: reconocimiento. Un día, la mansión cerró sus puertas por primera vez en décadas. No como castigo, sino como consecuencia. Investigaciones, disputas legales, verdades expuestas con cuidado, pero sin marcha atrás. La niña observó todo desde lejos. Una tarde, regresó al autobús cubierto de barro. Se acercó despacio, pasó la mano por la superficie áspera y sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. Entró una última vez. La caja seguía allí. Sacó la fotografía de su madre y la sostuvo frente a la luz que entraba por una rendija del metal. «Lo hiciste bien», susurró. «Yo continúo desde aquí». No prometió grandezas, no juró cambiar el mundo, solo se permitió algo que durante años le había sido negado: descansar. Meses después, la niña asistió a un pequeño acto en el pueblo. Nada lujoso, nada ostentoso. Solo personas reunidas para recordar a una mujer que había trabajado en silencio durante 19 años, dejando una huella más profunda de lo que nadie imaginó. Cuando le pidieron decir unas palabras, la niña dudó. No le gustaba hablar en público, pero avanzó. «Mi mamá», dijo, «no fue rica, no fue famosa, no dejó casas ni dinero, pero me enseñó algo que quiero compartir, que incluso cuando el mundo te trata como si no importaras, tu verdad sigue teniendo valor». El silencio fue profundo. «Yo no quiero que la recuerden como una víctima», continuó. «Quiero que la recuerden como alguien que eligió no rendirse, incluso cuando nadie estaba mirando». Al bajar del pequeño escenario, alguien tomó su mano, luego otro. No por lástima, sino por respeto. La niña comprendió entonces que su destino no había cambiado por una revelación espectacular, sino por un acto humano y sencillo: contar la verdad con dignidad. Esa noche, al volver a dormir, ya no soñó con barro ni con puertas cerradas. Soñó con caminos abiertos. Y por primera vez no se sintió sola.